Cuando vives en el extranjero, echas de menos este tipo de cosas. Estos son las monas, un dulce típico de panadería de mi comunidad de Valencia. Entonces dije, pues voy a hacer unas monas ahora para Pascua. Esto de aquí es la esponja, es el prefermento, es algo pues como la masa madre, el pulis, se utiliza para darle más potencia a la masa y que la fermentación sea mejor. Por otro lado tenemos la masa principal. Las cantidades, los ingredientes, te los pondré todos en la descripción para que lo tengas más claro. Por ahora solo te voy a explicar lo que tienes que hacer sin tener miedo a que pienses que esto es muy complicado y que necesitas una amasadora para hacerlo o un horno potente. Nada, con tus manos y lo que todo el mundo pueda tener en casa, te sacas unas monas espectaculares. Aquí lo único que estamos haciendo es integrar todos los ingredientes y lo único que tenemos que hacer es tener paciencia. La paciencia es la clave en la panadería. Los reposos, los tiempos, la temperatura, nada más. O sea, lo más importante en la panadería, los dos factores más importantes son el tiempo y la temperatura. Con eso lo tenemos todo claro. Lo único que hacemos es mezclar todos los ingredientes. Por un lado la esponja, por otro lado la masa de la mona y tenemos que trabajarlo. O sea, cada media horita, una vez lo hemos integrado todo, vamos dándole pliegues, lo trabajamos con tranquilidad. Si se te pega, no te preocupes, es normal. Si se te pega, mejor, más jugosa. Si le echas harina, si le echas aceite, vas a hacer que la masa resbale o que no se te pegue. Si echas harina, va a tener más harina de lo que la receta o el proceso necesita y eso va a afectar el resultado final. Y si pones más aceite, el aceite hace que el gluten resbale y que no se integren los ingredientes bien. O sea que confía en mí, ten paciencia, aunque se te peguen las manos, no pasa nada. En este punto hemos mezclado todos los ingredientes y que a la hora y media de trabajar la masa, cada media hora dándole pliegues, este es el resultado, una masa fina. De aquí a la nevera y al día siguiente fermentará y lo tendrás en este punto. Ahora solamente nos queda sacar las porciones que queramos, unos 90-80 gramos está bien. ¿Ves? La malla de gluten, no hemos hecho más que trabajarla con las manos y darle tiempo. Le damos un último trabajo antes de divisar para darle un poquito más de fuerza a la masa y ahora solamente es despiezar, como te digo, y formar una preforma. Luego le daremos la forma que queramos. Boleamos, lo importante es que por abajo se nos quede bien cerradita la masa. Tener una bolita uniforme, la puedes trabajar a dos manos, con una, de una en una, como quieras. Dejamos repasar media horita, que la masa se relaje y ya le damos la forma que queramos. Podemos hacer circulitos, podemos hacer una mona trenzada, que también se ha puesto muy de moda ahora. Formas de cocodrilo y eso ya es un poquito más complicado, eso lo dejaremos para más adelante. Aquí te traigo la mona en trenza, donde pones al principio de la trenza el huevito, o la típica mona pan quemado de toda la vida. Te la colocas en tu bandeja de horno, pon un poquito de aceite al papel, las dejas fermentar una horita y media, 2 horas. Azúcar, huevo, pintadas con huevo para que brille el aceite y el azúcar se te pegue al pan quemado y dentro del horno. 180 grados, 190, depende de tu horno, a calor arriba y abajo y listo. Las monitas con su huevito o con lo que quieras hacerlas. Y este es el resultado, una mona sencilla, tradicional, en casa, con lo que tienes, sin necesidad de nada más. Y ya pues si eres goloso como yo, pues le pegas una untada de Nutella y para adentro. Una auténtica delicia, sencilla, al alcance de todos, sin ser un maestro.